Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal, ¿sí? Otra semana de corrección. Y si tuviera que definir la semana, sería al límite, ¿sí? Bastante al límite. Eh, Como podrán recordar la semana pasada, ¿sí? Lo que es Standard Poor's habíamos dicho abajo de 4.44, 4.44 y medio más o menos. Probablemente íbamos a ir a la zona de 4.37, 4.36. Y bueno, básicamente tuvimos ese movimiento hoy. Incluso fuimos bastante más abajo, a la zona de 4.33 redondo. Sí, acá se ve clarito. Así que la verdad que metimos un lindo susto abajo de esa zona, ¿no? El diario no tengo mucho que decir, sí. La zona que estoy viendo yo es en base al semanal, sí, estamos al límite, incluso un poquitito abajo, pero bueno, la verdad que no hay que tomarlo esto como valores eh, exactos, sino como más como zonas. Obviamente, si hubiésemos cerrado así, les diría, muchachos, esto está bastante acabado. Pero bueno, estamos al límite, ¿sí? Creo que la semana que viene va a ser muy clave para ver si los tres escenarios que se manejarían, en realidad dos, el tercero faltaría un poco más, de cara a lo que queda del año y probablemente principios del año que viene, ¿sí? Y básicamente esos tres escenarios, ¿sí? Son en el caso de confirmar, sí, porque la realidad es que para mí está confirmado, está muy límite, de confirmar abajo de los 4.36 y medio, bueno, ¿dónde cerró hoy? Diría que probablemente 4.20 sea el objetivo bajista, y en caso de que 4.20 sea soporte, diría que lo más probable que tengamos es, sí, una lateralización por un par de meses entre 4.20 y la zona de 4.36 y medio y 4.44, 4.43 y medio, sí, probablemente sea lo más probable. En caso de que esta zona soporte, como por ahora estaría haciendo, probablemente máximos y nuevos máximos históricos, sí, ese es el escenario que debería haber dicho primero porque es en el que estamos ahora, ¿sí? Y el tercer escenario es ir a 4.20, perder 4.20, y ahí sí diría que iniciamos el escenario más bajista de todos, porque probablemente volvamos a los mínimos. Por lo menos de corto plazo, 3.75, 3.70, pero lo más probable es volver a los mínimos de 2022, ¿sí? Después no mucho más en el Standard Poor's. El Nasdaq casi al límite, un poquito más abajo, bastante más débil, cerrando, bueno, en el mínimo de junio, bastante más débil, pero bueno, sea lo que haga el Standard Poor's, el Nasdaq va a seguir, probablemente en menor medida. Quería que esto es señal de que el Nasdaq está más débil, sí, que el Standard Poor's. Entonces creería que si recupera, probablemente el Standard Poor's sea el que más acelera el alza, y en caso de caer, el Nasdaq sí tiene bastante más para caer, ¿sí? Los 3.28, 3.29 probablemente sean tocados. Y bueno, mientras el Standard Poor's tomaría el Standard Poor's como referencia, aguante esta zona, diría que probablemente suba, como dije, pero en menor magnitud. Y en el caso que el Standard Poor's pierda los 4.36, 4.36 y medio, diría que probablemente esto vaya a 3.28, lo que sería una caída bastante más considerable que la del Standard Poor's. ¿Sí? Estamos hablando de un 7,5%, y en el Standard Poor's desde acá sería un 4, ¿sí? Entonces es más considerable, está bien, naturalmente es el que más subió. Eh, y diría que abajo 3.28 también lo mismo, mínimos de 2022 en la zona de 2.67, 2.62, ¿sí? Probablemente. Pero sí, está bastante más endeble, ¿sí? El que está bastante mejor es el Dow, ¿sí? Llegó a las zonas de compra, sí, más o menos los 3.45, cerrando a nada también arriba de esa zona. Bastante al límite, ¿sí? Fíjense también al límite, todo al límite, ¿sí? Básicamente todo al límite. Pero si miramos los semanales, sigue siendo el que más fuerte está, ¿sí? Entonces también me haría creer que probablemente, incluso si de soportar estas zonas, el Standard Poor's y el Dow, ¿sí? Cualquier cierre semanal, diría, cualquier cierre diario abajo de este mínimo, ¿sí? Y un cierre semanal abajo 3.45 para mí sería bastante complicado, ¿sí?
pero de mantenerse los cierres muy al límite de hoy, probablemente sea el primero en hacer nuevos máximos, porque está muchísimo más fuerte que los otros dos, y el Nasdaq está bastante más pisado. Y el que viene también de capa caída, porque naturalmente en el caso de aguantar los índices, creería que sería no el primero en hacer máximo, sino el que más subiría. Y en esta semana de recortes recortó bastante. Es el Russell, ¿sí? Perdió esta zona bastante clave y casi, en realidad le falta un poco más. ¿Sí? Probablemente si el mercado sigue ajustando vaya a probar esa zona en los mínimos ahí de 2023. Pero bueno, sigue bastante débil. El Russell no tiene nada accionable, ¿sí? En el más corto plazo. O sea, lo accionable sería volver a esta zona, incluso un poquito más arriba en realidad. Yo lo marcaría como entre 180 y la zona de 181. Mientras esté arriba de esa zona, diría que lo que tiene el Russell hoy no es accionable, ¿sí? O arriba de los 190. Sí, acá no hay mucho que esperar. Si el mercado resume lo que por ahora, ¿sí? Sigue viable como escenario, probablemente vuelva bastante rápido a la zona de 198, 197. Y si el mercado decide confirmar a la más baja, probablemente vuelva a estos mínimos, ¿sí? A la zona de 170, 169, ¿sí? Porque viene muy débil, entonces no creo que esta zona sea eh, muy jugosa, como así, che, vale la pena comprar, porque si llega a esta zona quiere decir que los índices, tanto el Standard Poor's como el Dow, que son los que más fuerte vienen, ya rompieron los mínimos de esta semana y probablemente vayan a las zonas más bajistas. Y el Russell rompa esta zona más que probable y vuelva a 170, 169. Sí. Me olvidé de ver en el Dow qué pasa si rompemos los 345, diría los 340, ¿sí? Esta zona que es bastante clave. Y si pierde 340, diría que por lo menos 313, ¿sí? 313, que son los mínimos de principio de año, y si no, bueno, ahí sí, ya podemos barajar los mínimos de 2022 en la zona de 290, 287. ¿Sí? Probablemente vuelva a esa zona. Si pierde 340, diría que ya estaría bastante feito. ¿Sí? Acá logra una especie de rebote y termina yendo acá. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a pasar a plato fuerte. La verdad que el Bitcoin sí estaría para mí, a mis ojos, confirmando un rango entre la zona 25, 250, ¿sí? 25.300 y 24.300, ¿sí? Que es este doble techo, ¿sí? Que tuvimos luego de romperlo. Ahora lo estamos probando de vuelta. Y, como decía, bajo 28.000 para mí, lo que demostraría es que el Bitcoin no tiene tanta fuerza alcista, por lo menos en el plazo intermedio, sí, de acá un par de meses. Y mientras banque esta zona, lo más probable que pase es confirmar, ¿sí? Un rango. La verdad que no deja de ser un rango bastante jugoso, ¿sí? Es un rango de un 25%, pero bueno, implica lateralización y probablemente viendo el semanal sea una lateralización de un par de meses, ¿sí? La verdad que no me pone muy optimista. Y ya 28.000 no tiene mucha validez, probablemente la validez, o sea, la confirmación de que va a tener continuación sea arriba de los 31.200, ¿sí? Que fíjense que ni siquiera un diario creo que pudo cerrar arriba de esa zona, sí, cerró acá, pero después fue rápidamente invalidado. Y diría que lo más probable por ahora, mientras está arriba de 24.300, por lo menos en base cierre diario, es que está en rango, ¿sí? 24.300, 25.300 y 30.500, 31.200. Las zonas que estaría viendo yo. Arriba de 31.200, por lo menos también cierre diario, aunque ideal en ambos casos semanal. Diría que continúa hacia el alza. Abajo de 24.300 diría que ya el largo plazo estaría bastante feo. Y también lo mismo que más o menos en los índices. Acá creería que habría un rebote, pero creería que por lo menos volvería a la zona de mínimos de 2022, ¿sí? Entonces 24.300 es bastante importante.
sobre todo para el más largo plazo, hablando de año y medio. Y ahora estamos definiéndolo, ya se definió, diría prácticamente, salvo que de acá al domingo cierra arriba de 28.000, probablemente estemos en la confirmación de una lateralización con mayor duración en el tiempo, ¿sí? Después, bueno, vamos a ver dominancia, sí, que la verdad que en un periodo de lateralización claramente sale bastante castigada, así cuando el Bitcoin lateraliza, las alts tratan de lamer sus heridas, ¿sí? Y creería que seguramente, viendo el semanal, parecería continuación de la corrección a la zona del 48. Si se mete abajo 48, diría que todo esto fue una trampa muy vil y probablemente vuelva a mínimos, ¿sí? Que podría pasar tranquilamente si el Bitcoin decide lateralizar por 5, 6, 7 meses. Tranquilamente podemos estar ante ese escenario, ¿sí? Pero por ahora diría que lo más probable es que la corrección vuelva a los 48, sí, sí, 48, 70, 48 redondo. Probablemente trate de ir a buscar esa zona y veremos cómo reacciona ahí, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso fue todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana largo en Argentina y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.